El olor a café era lo último normal que recordé, justo antes de que una red oculta me convirtiera en el objetivo principal de una acusación de alto nivel. Me sacaron de mi casa esposada, pero el hombre que orquestó mi caída no era el que yo perseguía, sino el que dormía a mi lado. El olor a café recién hecho era lo último que recuerdo de la normalidad. Era un martes, como cualquier otro, el sol filtrándose tímidamente por las persianas de mi cocina en las afueras de Miami. Yo era fiscal federal, una de las más jóvenes en ascender tan rápido, y mi carrera era mi vida. Había dedicado cada hora despierta a construir ese imperio legal, a perseguir a los más escurridizos de los que intentaban romper las leyes de nuestro país. Mi nombre resonaba en los pasillos de justicia. Pensaba que era invencible, o al menos intocable. Esa mañana, mi esposo, David, estaba preparando su maletín. Él trabajaba en finanzas, un mundo mucho más predecible que el mío. Me miró con esa sonrisa que aún me hacía temblar las rodillas después de 10 años. «No llegues muy tarde, Elena. Quiero celebrar ese pequeño acuerdo que cerraste ayer». Asentí, ajustándome el blazer. «Intentaré salir temprano, pero sabes cómo son las audiencias preliminares». Salí hacia el garaje, mi mente ya repasando los puntos clave de mi próximo gran caso: desmantelar una compleja red de fraude transnacional. Estaba a punto de girar la llave de mi coche cuando escuché algo que no cuadraba. No era el ruido habitual del tráfico matutino ni el ladrido distante del perro del vecino. Era un sonido metálico, seco, seguido de voces graves, masculinas, que no pertenecían a mi tranquilo vecindario. Me detuve, la mano todavía en el picaporte. Escuché un golpe sordo, como si alguien hubiera empujado con fuerza la puerta lateral que daba al jardín trasero. Mi corazón empezó a galopar. Pensé, ¿un robo? Imposible, no había nada de valor obvio cerca de la entrada. Mi instinto profesional se activó. Olvidé el café, olvidé el trabajo. Me deslicé silenciosamente de vuelta a la casa por la puerta del garage, cerrándola con cuidado. El silencio dentro de la casa era ensordecedor, roto solo por el murmullo que provenía de la sala de estar. Eran varios hombres, y no sonaban como ladrones comunes. Había una autoridad tensa en sus voces, una coordinación que gritaba: «Esto no es casualidad». Me acerqué al pasillo con la cautela de un depredador. Me pegué a la pared, respirando superficialmente. Escuché un nombre, no el mío, sino el de David. «¿Dónde está el principal?», preguntó una voz profunda con un acento que no pude identificar de inmediato, pero que sonaba peligroso. «Ya les dije, solo está mi esposa aquí», contestó David, su voz temblando de una manera que nunca le había oído. «Mierda. ¿Cómo sabían que yo era la esposa? Yo no estaba en casa cuando se suponía que lo estaban esperando». Miré hacia la sala. A través de la rendija de la puerta semiabierta vi la escena. 3 hombres corpulentos, vestidos con uniformes tácticos oscuros, pero sin insignias claras. Eran agentes, eso era seguro. Pero, ¿qué agencia? Estaban armados con lo que claramente era ilegal y no reglamentario en una operación civil, portando cada uno armas de fuego de aspecto militarizado. Uno de ellos sostenía a David por el cuello de la camisa. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera sacar mi teléfono o mi propia discreta arma de fuego que guardaba bajo llave en la oficina, la puerta principal explotó hacia adentro con un estruendo ensordecedor. «Agente federal, identifíquense o recibirán fuego». El caos se desató. Los hombres de la sala se giraron instintivamente hacia la entrada. Eran agentes de ICE, lo supe por las chaquetas negras y la autoridad fría que emanaba de ellos. Pero, ¿por qué estaban aquí? ¿Y por qué estaban buscando a David? Mi esposo, el hombre que revisaba hojas de cálculo en casa, ¿estaba involucrado en algo que justificara una irrupción violenta? En medio de la conmoción, uno de los agentes de ICE miró hacia el pasillo y me vio. Yo estaba paralizada, con la mano aún levantada, a medio camino de mi oficina. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y reconocimiento profesional. «Ahí está, la fiscal Hayes, asegúrenla», gritó el agente señalándome con su arma. Mi mente se apagó. No eran ladrones, eran oficiales, pero no venían por los delincuentes que yo perseguía. Venían por mí, o peor aún, venían a ejecutar una orden contra mi casa. El agente que me señaló apuntó su arma directamente a mi pecho. Grité:
Soy la fiscal Hayes. Tengo inmunidad. ¿Bajo qué autoridad entran a mi propiedad? El agente sonrió, una expresión cruel y vacía. La autoridad superior a la tuya, fiscal. Agárrenla. Está bajo arresto por obstrucción y por albergar a un fugitivo. Sentí el frío del metal de las esposas cerrándose en mis muñecas, sintiendo la humillación más profunda que jamás había conocido. Mientras me arrastraban hacia la sala, vi a David en el suelo, golpeado, y a los agentes revisando frenéticamente los cajones de nuestro escritorio. Uno de ellos levantó un pequeño sobre sellado al vacío, de papel pergamino, que yo había escondido cuidadosamente detrás de un panel falso. Nunca debí haber guardado eso allí. «Tengo esto, la evidencia de la trama de evasión», gritó el agente triunfante. El agente principal se acercó a mí, susurrando directamente en mi oído mientras me empujaba hacia la puerta destrozada. «Parece que tu carrera terminó antes de que te dieras cuenta, Hayes. Vamos a ver qué dicen tus amigos en el Departamento de Justicia cuando descubran lo que tu esposo estaba haciendo con esa organización secreta». Me sacaron a la fuerza a la luz del sol de la mañana. El césped recién cortado, los pájaros cantando, todo parecía irónico. Mi vida se desmoronaba en tiempo real, bajo la mirada de los vecinos que ahora salían a sus porches con cámaras en mano. Me subieron a un vehículo negro, sin distintivos. Mientras me arrojaban al asiento trasero, mi vista captó un detalle terrible. El agente que me había esposado no estaba revisando el sobre que había encontrado. Estaba tecleando algo en su teléfono, y pude leer las palabras en la pantalla antes de que el coche arrancara violentamente. Objetivo asegurado: confirmar la entrega de la fiscal Hayes. El paquete que buscamos está en custodia. No buscaban a David. David era solo el señuelo. El verdadero objetivo, el que arruinaría la carrera de todos, era yo. Y yo no tenía idea de qué paquete estaban hablando. El viaje en la camioneta fue una tortura silenciosa. Estaba esposada a la barra del asiento, sintiendo el frío del metal a través de mi piel, la humillación ardiendo como ácido. Podía escuchar a los agentes hablando en susurros codificados sobre la transferencia y el punto de entrega, pero nada tenía sentido lógico. Yo era la fiscal federal Elena Hayes. ¿Por qué me trataban como si fuera la jefa de un sindicato del crimen? La verdad era que yo no era parte de nada turbio. Mi vida era la ley. Mi único error, aparentemente, había sido casarme con David, pero incluso su posible implicación no justificaba este nivel de espectáculo. Los agentes ignoraban mis constantes exigencias de llamar a mi superior directo o al fiscal general. Era como si me hubieran borrado del sistema. Después de lo que parecieron horas, la camioneta se detuvo bruscamente. El ambiente cambió. El olor a salitre y humedad de la costa fue reemplazado por el aire denso y viciado de un garaje subterráneo. Me bajaron del vehículo con brusquedad. Estábamos en un edificio industrial, oscuro y con ecos. Los agentes me condujeron a una habitación pequeña, sin ventanas, iluminada por una única bombilla desnuda que zumbaba. Había una mesa de metal y una silla. Me sentaron y me quitaron las esposas, solo para asegurarme a la silla con correas de cuero. El agente que me había arrestado en casa, el que tenía el acento extraño, entró. Esta vez no llevaba su uniforme táctico, sino un traje caro y bien cortado. Era el jefe, sin duda. «Fiscal Hayes», dijo, sentándose frente a mí sin pizca de remordimiento. «Me llamo agente Miller. Necesitamos hablar sobre el contenido del sobre que recuperamos en su casa». «No sé de qué está hablando», escupí, tratando de mantener la compostura a pesar del terror que me atenazaba el estómago. «Ese sobre podría ser cualquier cosa. David tiene muchos contactos financieros. ¿Y qué pasa con mi marido? ¿Dónde está?» Miller sonrió de nuevo, esa sonrisa que prometía dolor. «Su esposo está cooperando plenamente. Nos explicó exactamente lo que significa ese sobre. Verá, Elena, su carrera impecable era una fachada conveniente. Usted fue la única persona que pudo mover información clasificada de la fiscalía sin levantar ninguna bandera roja». El mundo se detuvo. Él creía que yo era el topo. «Eso es ridículo. Yo persigo a estas personas», grité. «Exacto», replicó Miller, inclinándose hacia adelante. «Usted los persigue lo suficiente para desviar la atención, pero nunca demasiado cerca de la verdadera fuente de poder.
El sobre que encontramos contenía las claves de cifrado para acceder a las comunicaciones de varios altos mandos del Departamento de Justicia. Usted las iba a usar para facilitar el escape de la figura principal de su red, ¿verdad? Una red que intenta desestabilizar infraestructuras críticas a través de ataques coordinados de sabotaje. El tipo de acusación por la que algunos pasan décadas en prisión. Sentí náuseas. Él estaba construyendo una historia completa y sólida sobre mí, utilizando mi propia posición contra mí. Si él creía eso, y si David había cooperado, yo estaba perdida. David no haría eso, susurré, sintiendo que mi voz se rompía. Él no es capaz de un intento de poner en peligro la seguridad nacional. Oh, David es muy capaz, especialmente cuando se le promete que su esposa no pasará el resto de su vida tras las rejas, dijo Miller, golpeando suavemente el sobre sellado que ahora reposaba sobre la mesa. La pregunta es, ¿usted lo sabía? ¿O su marido, temeroso de que usted descubriera sus actividades con esa organización criminal que planeaba el sabotaje, decidió sacrificarla para salvarse a sí mismo? Me quedé en silencio, mi mente corriendo a 1000 por hora. David me había parecido tan distante las últimas semanas. Tantas llamadas de trabajo urgentes fuera de horario. ¿Podría haber sido tan ciego o tan ingenuo como para creer lo que Miller decía? Miller se puso de pie. Tenemos 2 caminos, fiscal Hayes. Usted coopera ahora, admite su rol en la facilitación y se convierte en testigo clave contra su marido y la red, y quizás le daremos una oferta que no involucre un enorme periodo de reclusión. ¿Y si no cooperó?, pregunté con voz ronca. Miller señaló una puerta lateral de metal que hasta ahora había ignorado. Si no coopera, volvemos a su casa. Recuperamos las pruebas que no encontramos y luego le ofrecemos a David la oportunidad de testificar en su contra, asegurándole que usted es la mente maestra detrás de la grave acusación. Se acercó a la puerta metálica y la abrió apenas una rendija. Pude ver una figura borrosa en el fondo, esposada y encapuchada, siendo custodiada por otros 2 hombres. Esa persona ahí, continuó Miller, volviendo su mirada oscura hacia mí, es el objetivo principal que estaba intentando ayudar a escapar con la información del sobre. Si usted coopera y me dice dónde están las copias de seguridad de esos archivos, garantizo que a esa persona se le presentarán cargos más severos. Pero si usted se niega y trata de engañarme, le prometo que haré que el público crea que usted estaba planeando activamente un acto de destrucción a gran escala con su marido. Me acerqué a las correas de cuero, sintiéndolas digerir mi carne. Estaba atrapada. Si cooperaba, traicionaba mi juramento y me convertía en paria. Si no cooperaba, David me vendería y yo enfrentaría la peor condena posible por un delito de alta traición que no cometí. De acuerdo, dije, con una calma forzada. Le diré lo que sabe David, pero quiero verlo primero. Quiero saber qué les dijo. Miller sonrió triunfalmente. Excelente elección, pero no lo verá en persona. Se dio la vuelta y presionó un intercomunicador en la pared. Tráiganlo. Queremos que nuestra fiscal vea cómo colaboramos con su esposo. La puerta metálica se abrió completamente y un segundo después arrastraron a una figura hacia la luz. No era David. Era un hombre joven, pálido, vestido con un mono gris. Parecía aterrorizado. ¿Quién es él?, pregunté confundida. Miller soltó una risa gutural. Ese no es David, fiscal Hayes. Ese es su asistente legal, el que la ayudaba con los archivos clasificados. David no está aquí. David está muy seguro en una isla caribeña, gracias a la información que nos entregó a cambio de su libertad. Y ese joven, bueno, él es el testigo perfecto para confirmar su participación en la trama de desestabilización. El joven me miró, sus ojos llenos de lágrimas, y murmuró una sola palabra antes de que los guardias lo arrastraran fuera. Lo siento, Elena. Me quedé mirando la puerta vacía, con el corazón destrozado por la traición de mi esposo y mi destino sellado por un colega asustado. Miller se inclinó de nuevo, sosteniendo el sobre sellado. Ahora, Elena, ¿dónde están los archivos encriptados? Porque si no me lo dice, usaremos al joven testigo para probar que usted es la líder y David es nuestro héroe arrepentido.
De repente, la puerta principal del complejo se abrió de golpe y se escucharon gritos ensordecedores y el sonido inconfundible de una batalla abierta con armamento pesado. La luz del zumbido se apagó por un instante, sumergiéndonos en la oscuridad total, rota solo por los destellos de los disparos que venían del exterior. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió Miller, levantándose de golpe. Un hombre desconocido, con la voz distorsionada por lo que parecía un comunicador táctico, gritó desde algún lugar cercano. «¡Invasión! Es el equipo de contrainteligencia. Estamos aquí para liberar a la fiscal Jace». Miller sacó su arma ilegal y se posicionó frente a la puerta principal, sus ojos frenéticos. «No pueden habernos encontrado tan rápido. Nadie sabía este escondite». Mientras Miller se preparaba para el tiroteo, yo sentí un movimiento rápido detrás de mí. Las correas de cuero se habían aflojado ligeramente durante la conmoción. Mi única oportunidad era ahora, mientras el agente Miller y su red eran asaltados por esta fuerza misteriosa. Deslicé mi mano derecha, logrando zafarme de la correa inferior. Mi mente, entrenada para la adrenalina de la sala de audiencias, se enfocó en un solo pensamiento: sobrevivir y descubrir quién demonios me estaba rescatando. Estaba a punto de levantarme cuando el hombre que me había esposado en casa, el que me había traído, entró corriendo en la habitación, tambaleándose, con sangre manchando su uniforme. Cayó de rodillas justo frente a mí, jadeando. «Fiscal Hayes», logró decir con voz ahogada antes de desplomarse por completo. «No son los que vienen a salvarla. Son los que buscábamos. Es una trampa. Es la célula que usted estaba investigando, la que planeaba el acto de sabotaje mayor, y el verdadero líder acaba de llegar». En ese momento, un pie poderoso pateó la puerta lateral que conducía al sótano, y una silueta alta y musculosa se recortó contra la luz roja de las alarmas que ahora parpadeaban por todo el complejo. No vestía uniforme. Llevaba una chaqueta de cuero negra y en su mano brillaba un arma de fuego de aspecto intimidante. Era idéntico al hombre que había visto en un expediente confidencial la semana anterior. El capo de la red de crimen transnacional que yo creía estar a punto de desmantelar. Y me estaba mirando directamente a mí, con una sonrisa que superaba en maldad a la del agente Miller. El hombre de la chaqueta de cuero no era un rescatador. Era la tormenta que había estado a punto de encarcelarme. La adrenalina borró el miedo, reemplazándolo con una furia fría y enfocada. Vi mi carrera, mi libertad y mi vida entera escurrirse por un agujero negro creado por la traición de mi esposo y la manipulación de esta organización criminal. El agente Miller, recuperándose del shock inicial, gritó hacia la figura en la puerta. «¡Intruso! Estás bajo arresto por asalto y por facilitar la huida de un sospechoso de grave conspiración». El hombre de negro ni siquiera parpadeó ante el desafío. «Miller, siempre tan predecible. Pensé que tu equipo era mejor protegiendo a su peón más valioso». Luego dirigió su atención hacia mí, que ya me había liberado completamente de la correa inferior y me preparaba para defenderme con lo poco que tenía. «Fiscal Hayes», dijo el capo con una voz profunda y cultivada que era extrañamente familiar. «Siempre fuiste demasiado buena para tu trabajo, demasiado diligente. Es una pena que tu esposo decidiera que era más fácil hacer tratos con nosotros que enfrentarse a las consecuencias de sus propias deudas». «David no tiene deudas», logré responder, mi voz sorprendentemente firme a pesar del caos. «Oh, las tiene. Y tú, Elena, eres la mejor garantía de pago», respondió él, dando un paso hacia adelante. «Pero veamos cómo sale esto. Yo quería que tú arrestaras a Miller y a su gente. Yo quería que este equipo de falsa seguridad se autodestruyera. Y al parecer, con la llegada del equipo de contrainteligencia que pusiste tú misma como respaldo, lo estamos logrando». «Espere, ¿yo había puesto ese equipo de respaldo?» «No». No recordaba haber activado ningún protocolo de emergencia. En ese instante, la puerta principal volvió a abrirse con violencia, y esta vez, los hombres que entraron vestían uniformes impecables, con insignias claras. Eran federales de verdad, del cuerpo que yo conocía. Lideraba la formación un hombre con quien había cenado la semana anterior, el subdirector de mi propia oficina. «¡Alto ahí!
Somos una operación conjunta de las fuerzas federales. Cualquier resistencia resultará en cargos de alto nivel de amenaza pública, gritó el subdirector. Miller, viendo que su fachada se desmoronaba, levantó su arma ilegal hacia el subdirector. Esto es un montaje, agente. Esta mujer es la líder de la célula de sabotaje. Pero el subdirector no disparó contra Miller. Apuntó directamente al hombre de la chaqueta negra. Tú, Varela, has cruzado la línea por última vez. Sabemos de tu red de operaciones y de tu intento de incriminar a la fiscal Hayes para encubrir la infiltración de tu gente en el Departamento de Justicia. Ahí estaba la verdad. Miller y su equipo de ICE no eran una unidad oficial, sino agentes encubiertos de la misma red que Varela lideraba. Estaban utilizando una operación falsa para secuestrarme, hacerme parecer cómplice y asegurarse de que David, el verdadero eslabón débil y endeudado, me traicionara. Mientras tanto, Varela, el capo, se aseguraba de que Miller y su falso equipo murieran en el fuego cruzado. Varela soltó una carcajada helada. Siempre supiste cómo jugar, subdirector, pero esta vez mi tapadera era más inteligente. Ella creía que yo era su objetivo, un blanco fácil para que el departamento creyera haber capturado al gran pez. Mientras los equipos federales se enzarzaban en un tiroteo brutal contra los remanentes del equipo de Miller y los hombres de Varela, yo vi mi oportunidad. Varela estaba distraído, ajustándose para disparar al subdirector. El joven asistente que había muerto en mi defensa aparente no había sido un testigo del complot de David. Había sido un señuelo para mantener a Varela vigilando la sala, asegurándose de que yo no huyera. Mi instinto de fiscal, el de encontrar la debilidad en el argumento, regresó. Varela había dicho que yo era su tapadera, que mi carrera era una fachada para ellos. Eso significaba que él había estado manipulando mi trabajo durante meses. Mientras Varela levantaba su arma de fuego amenazadoramente, yo no corrí. Agarré la pesada silla de metal que me había mantenido cautiva y la lancé con toda mi fuerza contra la cabeza de Miller, que se tambaleaba inconsciente en el suelo, intentando levantarse. Luego me lancé contra la mesa de metal. ¡El sobre!, grité a mi subdirector, señalando el papel pergamino que Miller había dejado caer al disparar. Contiene las claves de cifrado para sus comunicaciones. Es la única prueba que incrimina a Varela y a sus cómplices dentro del gobierno. El subdirector, entendiendo la urgencia, disparó a un hombre que intentaba proteger a Varela, y luego se abalanzó sobre la mesa, cogiendo el sobre. Varela se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. Su tapadera había sido expuesta, y el subdirector tenía la evidencia. Con un gruñido de rabia, disparó 2 veces hacia el subdirector, fallando por poco. Pero yo no era solo una fiscal. Había pasado años aprendiendo los puntos ciegos de los criminales. Antes de que Varela pudiera recargar, me levanté y corrí en la dirección opuesta al tiroteo, hacia una pequeña compuerta de servicio que recordaba haber visto en el plano de seguridad de este almacén, un plano que Varela había subestimado al creer que yo era solo una títere. Mientras el caos se desataba detrás de mí, escuché un último disparo claro, seguido del sonido de un cuerpo cayendo pesadamente sobre el cemento. Corrí por el estrecho conducto de ventilación, sintiendo el aire frío llenarme los pulmones, hasta que finalmente emergí a un callejón lateral lejos de la batalla. El silencio era ensordecedor, roto solo por las sirenas lejanas que se acercaban rápidamente. Un momento después, mi subdirector me encontró allí. Estaba herido, pero vivo, y sostenía el sobre como si fuera oro puro. Lo lograste, Elena. Varela está neutralizado. Miller y sus hombres están bajo custodia. Los archivos en ese sobre confirman todo. La infiltración, el intento de sabotaje, todo. Hiciste lo correcto. Mi carrera no había terminado. Había sido deshonrada, secuestrada y traicionada. Pero al final, había sido yo quien había destapado no solo a la red criminal que Varela había creado, sino también al equipo falso de ICE que intentaba culparme. ¿Y David?, pregunté, sintiendo un vacío inmenso en lugar de ira. El subdirector suspiró, mirándome con pena. David intentó huir. Fue detenido en el aeropuerto hace 10 minutos. Enfrenta decenas de años por cargos de conspiración y traición a la confianza federal. Pero tú, Elena, tú eres la heroína de este desastre. Necesitarás un buen equipo legal para limpiar tu nombre del rumor que crearon, pero la evidencia habla por sí sola.
Acabas de frustrar un intento de paralizar infraestructuras vitales. Mientras me alejaba de las luces azules y rojas de la emergencia, sabiendo que David pagaría su traición y que Varela no vería la luz del día por un enorme periodo, me di cuenta de que la victoria tenía un sabor amargo. Había expuesto a monstruos, pero el precio había sido mi paz y mi fe en la persona que juré amar. Pero estaba viva, libre, y mi reputación, aunque magullada, estaba intacta ante la ley. El verdadero enemigo no había sido el crimen que perseguía, sino una oscuridad que casi me consume desde dentro de mi propia casa.